Juan el Grande, el más grande entre los grandes. Realmente así lo ratifica la estadística del turismo de carretera. 44 triunfos, impresionante. 9 veces campeón argentino de turismo de carretera. Todos los campeonatos, todos los triunfos con este auto. Esta Ford 39, que era de pronto el auto que más se prestaba para hacer un vehículo de TC, y vaya que lo hacía, Lo hacía íntegramente él, arquetipo de la esencia del TC. Piloto, preparador, constructor en su taller de la calle Avellaneda, donde se divide Caballito de Flores. En ese lugar, en su casa particular, en el fondo tenía el taller donde elaboraba este auto con un cariño tremendo. Además fue quien inventó el profesionalismo en el automovilismo argentino. Hombre muy de avanzada, fíjense, esto era una Coupé 39, está notablemente bajada. Juan fue el primero que estos faros, que debía usarlo porque en aquellos tiempos el TC llegaba a correr de noche, los daba vuelta, porque el bombé de la parte posterior del faro decía, y realmente hacía, mejoraba un poco la penetración aerodinámica. Fue el inventor en su momento de colocar una hoja de elástico como parachoques en la parte de adelante. La prolijidad sobresale en cada detalle del auto. Recuerdo, porque he sido testigo en el taller, que hasta se encargaba de hacer la instalación eléctrica. El auto tenía volante a la derecha. Se mantenían buena parte de los medidores que traía el auto de fábrica, se le aportaba alguno que otro en función de poder censar permanentemente presiones y temperaturas. Caja de velocidades, fíjese, casi original. Una caja de 3 velocidades hacia adelante y marcha atrás. Una butaca realmente cómoda comparada con otras que tenía el turismo de carretera. Una verdadera jaula antivuelco, es decir, un travesaño que cruza de lateral a lateral. Y detrás del piloto, un generoso tanque de combustible, en este caso dividido en dos, que obligaba al acompañante muchas veces a trasladarse hacia la parte posterior para descargar el bidón que a través de la ventanilla de la puerta le entregaban los auxilios en la carrera. ¿Saben? Juan no llevaba cinturón de seguridad, incluso es buena parte de la razón del accidente que se llevó su vida. La prolijidad exterior coincide también con la prolijidad interior de la parte mecánica. Levantamos el capot, fíjense, lo detenemos aquí y alcanzamos a observar el motor. El motor es un AB59, un Ford V8, pero la tapa de cilindros no llevaba las válvulas del motor. Las válvulas estaban integradas en el bloque, armados en el bloque, por eso se decía motor con válvulas laterales. Usaba un carburador, 3 carburadores para mejor decir, clásico en muchos motores Ford V8. El eje delantero, al igual que el trasero, eje rígido concretamente, con una suspensión que empleaba un elástico de ballesta múltiple transversal. Y fíjense, acá hay 2 amortiguadores. Trabajaban en este caso ambos, absorbiendo la frecuencia elástica del elástico de aquellos tiempos. E incluso en este motor ya se había incorporado un sistema de refrigeración de aceite. Este radiador va por delante, por supuesto, del radiador que produce el enfriamiento. En aquellos tiempos, agua. En lo actual se utiliza líquido refrigerante. Una etapa brillante, la naciente del turismo de carretera con este hombre, Juan el Grande. Recuérdenlo bien, Juan Gálvez, el más campeón entre los campeones. Ford, que estaba con el Falcon angostado, decide hacer un Sport prototipo. ¿Se lo encarga a quién? A ese genio creativo, el ingeniero Heriberto Pronello, y hace este vehículo, un multitubular
hecho en fibra de vidrio, para aquel momento realmente una cosa muy, pero muy de avanzada. No voy a entrar en polémica. Guaira o Halcón. Guaira como Spider, ese auto que realmente asombró, un auto más que revolucionario. Fíjense, montado un motor Ford F100 desplazado hacia atrás para mejorar la distribución de peso. Una aerodinámica que para la época era toda una novedad. Un tratamiento muy, pero muy minucioso para disminuir la resistencia al aire. Lo corrieron en Sport Prototipo Carlos Reutemann y Picho Pasqualini. Una de las cosas de este auto era que llegaba a alcanzar prácticamente los 300 kilómetros por hora, y estamos hablando de qué época, del año 69-70. No tuvo grandes resultados, solamente ganó en Rafaela Pasqualini. No tuvo grandes resultados por la falta de confiabilidad del motor F100. Prototipo total, fíjese el motor F100 montado bien desplazado hacia atrás por una cuestión de distribución de peso. Tiene 4 carburadores Weber doble boca, realmente una potencia importantísima. Lo hacían en Ford y no lograron una gran confiabilidad. Incluso en algún momento este auto terminó corriendo en el turismo de carretera con Dante y Torquato Emiliosi, en la ruta, en tierra, en asfalto, tampoco logrando. Uno lo recuerda porque llevaban un bidón de nafta encima del auto, y en el vaivén que impone la irregularidad de camino, se volcó y se prendió fuego el auto. La suspensión, fíjense, prácticamente la de un auto de fórmula, o sea, parrillas hechas con tubos, con distintas posibilidades de regulación. Este fue el prototipo que tuvo Ford oportunamente dentro de la categoría años 69-70, que corrieron Picho Pasqualini y Carlos Alberto Reutemann. Tenemos aquí un auto muy, pero muy emblemático. Lo realizaba alguien automovilista puro, a punto tal que cuando termina el primario se atreve, imagínense, allá por el año 1925-30, a decirle al padre: no quiero estudiar, quiero ser mecánico. Y el padre contesta en su Alejandro Ken natal, ahí muy cerca de la ciudad de Luján, dice: mira, atrás en el fondo del negocio hay un motor de Forte. Si vos lo pones en marcha, yo te dejo ser mecánico en lugar de estudiar. De hecho, esto fue a la mañana. Cuentan que a la noche el motor estaba en marcha. Bueno, así se fue a Buenos Aires a trabajar a un taller. Luego en Pedro Goyena armó su propio taller. Hombre apasionado del automovilismo, créanme que puede ocupar muchísimas páginas y muchísimo tiempo en contar lo que fue Juan Carlos Navone. En el año 36 ya se sentó en una butaca derecha. Debutó recién en el año 54 con este mismo auto, pero ¿saben qué? Nunca presentó el mismo auto. Fue el hombre que más hurgó en los reglamentos. Y yo me atrevo a decir, sé que no se va a ofender ni Oreste Berta, ni Heriberto Brunello, ni otros grandes que han aportado al automovilismo argentino. Este puede llegar a ser el creativo más importante de la historia del automovilismo argentino. Fíjense, esta coupé fue hecha en la década del 50, mediados de la década del 50. La altura es increíble para aquella época. Es más, al quitar el techo, que era bien compacto, bien resistente, porque tenía que soportar buena parte del esfuerzo del auto, él fue de los primeros que lo cortó. Lo copió Juan Galvez a este hombre. Fíjense que como además perdía, digamos, consistencia la carrocería en general, hizo las nervaduras. Nada inimaginable en aquellos momentos realmente. Entonces logró igual o mejor rigidez con una altura notablemente inferior. No solo eso, hay no menos de 10-12 centímetros de diferencia con otros autos. Por ejemplo, usted ve la altura que tiene la puerta en relación a la altura que tiene el cuerpo central de la carrocería y está embutido. No, mejor dicho, no es que está embutido. Quedó por encima de la puerta en función de cuánto se bajó el auto.
Algunas cosas él llegó y no hubo forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque estaba ya en la línea de partida y el reglamento no lo prohibía. Pero llegó a embutir, escúchenme esto, los tanques de nafta, que eran algo así como 320, 350 litros, también los tanques de reserva de agua y aceite. Impensado para la época, le puedo asegurar. Claro, era bien consciente de distribuir bien los pesos, adelante y atrás, y bajarlos. ¿Para qué? Para bajar el centro de gravedad. ¿Qué quiere que le diga? Una cosa increíble para la época. El auto, una flecha prácticamente, lo fue angostando permanentemente a la trompa para lograr un mejor coeficiente de penetración. Este hombre que solo fue mecánico, solamente fue mecánico, pero amante de todo esto. Ver una entrada de aire en una trompa en aquella época era una cosa totalmente distinta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llegó a reducir tanto la trompa para mejorar la penetración que le faltaba superficie de ingreso de aire para el enfriamiento de los radiadores. Él lo estableció. Esto, ¿saben lo que es? Es un deflector. No es digamos, un cubre ruedas simplemente, sino tiene la inclinación justa. Viene por aquí, empalma con esto, está todo el auto orientado para generar una forma de salida de aire lo más ordenada posible. Y esto, que lo identificó también por aquellos tiempos, son unas especies de aletas, las colitas, le decían la bomba de caballito a este auto, porque además era un velocista puro. A tal punto que Juan Carlos Navone es el primero que homologa con un turismo de carretera increíble, 200 kilómetros de velocidad. Ganó dos carreras en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, a un promedio de 190 kilómetros por hora. Usted instálese en el año 60 e imagine lo que era esa velocidad y los riesgos que asumían. Me pasé charlando, ¿no? Les puedo asegurar que si se lo cuento en detalle y hay documentación en internet, esto me lleva casi un libro y me lleva más de una hora de televisión. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Sabrositos. Tu mascota sabe. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Muriel Bullies. La confianza es todo.